¿Sabes cómo la traición de Set desencadenó la venganza de Horus en los mitos del antiguo Egipto? Descubre los secretos y las batallas épicas que marcaron su historia. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Hace mucho tiempo, en los albores de la civilización egipcia, los dioses Osiris, Isis y Horus surgieron como figuras fundamentales en la mitología. Osiris, el dios de la vida y la resurrección, era considerado el gobernante del inframundo y la justicia. Isis, su hermana y esposa, era la diosa de la magia, la maternidad y la protección, conocida por su sabiduría y poder. Horus, el hijo de Osiris e Isis, representaba la realeza y el cielo, siendo símbolo de protección y victoria. La historia de estos dioses comienza en las leyendas que explicaban el orden del cosmos y la autoridad divina en Egipto. Según la mitología, Osiris fue el primer rey de Egipto, unificador y justo, que enseñó a los humanos las leyes de la civilización. Isis, en su papel de madre y protectora, ayudó a resucitar a Osiris tras su asesinato, usando su magia poderosa. La unión de estos dioses simboliza la continuidad de la vida, la muerte y la renovación. Horus, nacido de la unión de Osiris e Isis, fue concebido en medio de estas historias de poder y sacrificio, y pronto se convirtió en el protector del faraón y símbolo de la legitimidad divina en la tierra. La relación entre estos dioses refleja la importancia de la justicia, la protección y la realeza en la cultura egipcia. El nacimiento de Horus fue un evento crucial en la mitología, pues su existencia aseguraba la continuidad del orden divino tras la muerte de Osiris. Como hijo de Osiris e Isis, Horus fue criado en secreto para protegerlo de las amenazas de Set, el dios del caos y la traición. Desde pequeño, Horus fue entrenado en la justicia y la guerra, preparándose para reclamar su lugar como rey de los dioses y de Egipto. La historia de su origen y su lucha por la justicia reflejan la importancia de la legitimidad y la protección en la cultura egipcia, consolidando su papel como símbolo de victoria y restauración del orden divino. La llegada de Set al panteón egipcio marcó un cambio radical en el equilibrio divino. Originalmente, Set era considerado un dios de las tormentas y del desierto, pero con el tiempo su carácter se tornó más oscuro y agresivo. La gente empezó a verlo como un dios de la violencia y el caos, en contraste con la paz que representaban Osiris e Isis. Su presencia en las historias mitológicas fue creciendo, y su carácter se convirtió en una fuerza de destrucción que amenazaba la estabilidad del orden divino. Set no tardó en ser visto como un antagonista, un dios que desafiaba las leyes del cosmos y que buscaba desatar el caos en Egipto. La rivalidad con Horus, su sobrino, empezó a gestarse en este contexto, alimentada por su naturaleza conflictiva y su deseo de poder absoluto. La llegada de Set no solo fue un evento mitológico, sino que también reflejaba las tensiones y los miedos de una sociedad que buscaba entender el equilibrio entre la creación y la destrucción, el orden y el caos. Así Set se convirtió en la encarnación de las fuerzas que amenazaban con deshacer todo lo que los otros dioses habían construido, consolidándose como el principal antagonista en la narrativa del panteón egipcio. La traición de Set a su hermano Osiris comenzó con una astuta trampa. Set, lleno de celos y envidia, diseñó un plan para acabar con la influencia de Osiris en Egipto. Aprovechó una ocasión en la que Osiris estaba desprevenido y lo invitó a un banquete, solo para sorprenderlo con una emboscada mortal. Sin piedad, Set atacó con su espada, logrando asesinar a su hermano en un acto de traición que conmocionó a todo el panteón divino. La escena fue brutal y despiadada, dejando una marca indeleble en la historia de los dioses egipcios. Tras el asesinato, Set no solo mató a Osiris, sino que también desmembró su cuerpo en varias partes. Con una crueldad calculada, cortó el cuerpo en pedazos y dispersó sus restos por diferentes lugares del Nilo, buscando eliminar toda evidencia de su crimen. La escena muestra a Set con una expresión de frialdad y determinación, mientras sostiene un cuchillo en una mano
y las partes del cuerpo de Osiris en la otra. La desmembración simboliza la ruptura del orden divino y la traición que conmocionó a todo Egipto, dejando un legado oscuro en la historia mitológica. Este acto de traición y desmembramiento fue solo el comienzo de una historia de venganza y justicia que se desarrollaría en los mitos egipcios. La traición de Seth no solo alteró el equilibrio entre los dioses, sino que también provocó una serie de eventos que culminarían en la resurrección de Osiris y la lucha definitiva entre el bien y el mal. La escena refleja la crueldad y la complejidad de los dioses, donde la traición se convierte en un símbolo de caos y desorden en el mundo divino, dejando una huella imborrable en la historia de Egipto. Horus, el dios del cielo, emerge como el símbolo de esperanza y justicia en medio de la traición. Con su mirada aguda y su porte majestuoso, se prepara para enfrentarse a Seth. En un cielo vasto y brillante, su presencia inspira a los egipcios a luchar por la restauración del orden divino. La batalla por la justicia comienza con su determinación firme, prometiendo vengar a su padre Osiris y devolver la paz a Egipto. Con su arco y flechas, Horus se prepara para desafiar a Set en una lucha que determinará el destino de Egipto. La escena muestra su valentía en un entorno desértico, donde el viento agita sus ropas y su mirada fija en el horizonte. La justicia y la venganza arden en su corazón, y su espíritu divino lo impulsa a seguir adelante, enfrentándose a las fuerzas del caos para restaurar el equilibrio perdido. En su lucha, Horus no solo enfrenta a Seth, sino también simboliza la esperanza de un Egipto justo y ordenado. La escena captura su vuelo en el cielo, con alas extendidas y ojos llenos de determinación, sobre un río Nilo que refleja la luz del sol naciente. La batalla por la justicia y la restauración está en marcha, y su espíritu divino inspira a todos a creer en la victoria del bien sobre el mal. La disputa entre Seth y Horus comenzó con una rivalidad intensa por el control del trono de Egipto, cada uno representando fuerzas opuestas. Seth, con su aspecto feroz y su carácter agresivo, buscaba consolidar su poder a toda costa, mientras que Horus, con su mirada noble y su porte majestuoso, se preparaba para defender su derecho legítimo. La tensión en el reino se palpaba en cada rincón, y la batalla por la supremacía se convirtió en un enfrentamiento épico que definiría el destino de Egipto. Los seguidores de Seth y Horus se prepararon para la confrontación, cada lado confiado en la justicia de su causa. Seth, con su cuerpo robusto y su rostro lleno de ira, avanzaba con una actitud desafiante, mientras que Horus, con su semblante sereno y su mirada llena de determinación, se posicionaba para el combate. La batalla no solo era física, sino también simbólica, una lucha por la legitimidad y el orden en Egipto, que mantuvo en vilo a todo el reino. La confrontación culminó en un enfrentamiento brutal en los cielos y en la tierra, donde cada uno desplegó sus poderes divinos. Set, con su fuerza descomunal, intentaba dominar a Horus en una lucha que parecía interminable. Horus, por su parte, usaba su astucia y su justicia para resistir, luchando por recuperar su trono y restaurar el equilibrio en Egipto. La batalla fue una prueba de valor y de la lucha eterna entre el caos y el orden. Finalmente, tras una lucha ardua y llena de simbolismo, Horus logró imponerse, demostrando que la justicia y la legitimidad prevalecen sobre la traición y la fuerza bruta. Set fue derrotado, y el trono de Egipto quedó en manos del dios del cielo, símbolo de orden y protección. La victoria de Horus no solo fue un triunfo personal, sino también una victoria para todo Egipto, que recuperaba su equilibrio y su esperanza en un futuro justo y próspero. En el corazón del tribunal celestial, los dioses se reúnen para juzgar la disputa entre Seth y Horus, una escena que refleja la justicia divina en la mitología egipcia. La balanza de la justicia, sostenida por la diosa Maat, simboliza la verdad y la equidad, mientras los dioses observan con atención. La atmósfera es solemne,
y cada figura muestra expresiones de severidad y reflexión, en un entorno que evoca la majestuosidad del cielo y los templos sagrados de Egipto. Durante el juicio, cada dios presenta su argumento, y las acciones de Seth y Horus son examinadas minuciosamente. La diosa Isis y otros dioses observan con atención, sus rostros reflejando la tensión y la importancia del momento. La escena transmite la idea de que la justicia en Egipto no solo era un concepto terrenal, sino una fuerza divina que aseguraba el orden cósmico y la legitimidad del rey y sus rivales. El juicio culmina con una decisión divina que restablece el equilibrio y la justicia, reafirmando quién debe gobernar Egipto. La escena muestra a los dioses levantando sus manos en señal de acuerdo, mientras la balanza de la justicia se equilibra perfectamente. La atmósfera se llena de reverencia y solemnidad, reflejando la creencia en la justicia divina como pilar del orden en el mundo egipcio antiguo. El legado de Set quedó marcado por el caos que desató tras su traición. La destrucción que provocó no solo afectó a los dioses, sino también a los humanos que vivían en Egipto. La tierra se tornó inhóspita, con ríos contaminados y tierras áridas, reflejo del desorden que Set sembró en el mundo. La gente temía su furia, pues cada acto de traición parecía abrir una puerta al desastre, dejando una huella imborrable en la historia y en la memoria colectiva del pueblo egipcio. La influencia de Set se extendió más allá de los dioses, afectando también a los humanos. Las comunidades sufrieron inundaciones repentinas, plagas y guerras internas, todo atribuido a su traición y su deseo de poder. La gente empezó a perder la esperanza, temiendo que la traición de Set hubiera abierto un ciclo de calamidades sin fin. La presencia de Set en la mitología se convirtió en símbolo de caos, recordando a todos que la traición puede tener consecuencias devastadoras para todo un mundo. A medida que el caos se intensificaba, los dioses comenzaron a comprender la magnitud de la destrucción causada por Set. La traición no solo dividió a los dioses, sino que también sembró discordia entre los humanos. La historia de Set sirvió como advertencia eterna. La traición y el caos pueden destruir todo lo que se construye con esfuerzo y fe. Así, su legado quedó grabado en la memoria de Egipto como un recordatorio de los peligros de la traición y la importancia de la justicia divina. En el vasto delta del Nilo, la tensión alcanza su punto máximo. Set, con su aspecto feroz y ojos llenos de ira, se prepara para enfrentarse a Horus, quien muestra una determinación inquebrantable. La arena húmeda y las aguas del río reflejan la gravedad del momento, mientras los dioses se reúnen para presenciar la batalla que decidirá el destino de Egipto. La confrontación no solo es física, sino también simbólica, representando la lucha entre el caos y el orden. Set avanza con su figura imponente, lanzando ataques con su tridente, mientras Horus, con su mirada aguda y postura firme, esquiva con agilidad. El agua salpica en el aire, y las nubes oscuras se ciernen sobre ellos, reflejando la intensidad del enfrentamiento. La tierra temblorosa y las aguas turbulentas parecen ser testigos silenciosos de esta batalla épica que decidirá quién gobernará Egipto. A medida que la lucha continúa, Set intenta usar su fuerza bruta para dominar a Horus, quien responde con astucia y velocidad. La escena se llena de movimiento y tensión, con las aguas del delta agitadas por la batalla. Los dioses y criaturas del entorno observan en silencio, conscientes de la importancia de este combate que marcará el equilibrio del cosmos y el futuro de Egipto. Finalmente, en un momento de gran tensión, Horus logra esquivar un ataque decisivo de Set y contraataca con una velocidad sorprendente. La escena captura el instante en que el dios halcón se eleva, con sus alas extendidas, sobre el caos que lo rodea. La batalla en el delta del Nilo llega a su clímax, simbolizando la lucha eterna entre el orden y el caos en el corazón del antiguo Egipto. En la mitología egipcia, los faraones no eran solo gobernantes terrenales,
sino que se consideraban encarnaciones vivas de los dioses, especialmente de Horus. Esta conexión sagrada les otorgaba autoridad divina, haciendo que su mandato fuera visto como una extensión de la voluntad de los dioses en la tierra. La legitimidad de su poder dependía de esta relación celestial, y los faraones eran venerados como intermediarios entre los dioses y el pueblo, responsables de mantener el orden cósmico y la armonía en Egipto. Los mitos reforzaban esta conexión al narrar que los faraones descendían directamente de los dioses, en particular de Horus, quien simbolizaba la protección y la realeza legítima. Durante ceremonias se creía que el faraón actuaba como la encarnación de Horus en la tierra, llevando a cabo rituales que aseguraban la continuidad del orden divino. Así, su autoridad no solo era política, sino también espiritual, consolidando su papel como puente entre el cielo y la tierra. Esta relación especial entre dioses y faraones también se reflejaba en las inscripciones y monumentos, donde se mostraba a los gobernantes en poses que evocaban su linaje divino. La iconografía egipcia los representaba con atributos de dioses, como el cetro y el ankh, símbolos de poder y vida eterna. De esta forma, cada faraón reafirmaba su papel como hijo de los dioses, destinado a mantener el orden y la justicia en Egipto, en línea con las leyes divinas que gobernaban el universo. En el arte egipcio, las historias mitológicas como la traición de Set y la venganza de Horus se plasmaron en jeroglíficos y relieves en templos y tumbas. Estas representaciones no solo narraban eventos, sino que también reforzaban la conexión divina de los faraones con los dioses, mostrando escenas detalladas donde los dioses luchan, se enfrentan o se protegen, todo en un estilo que combina simbolismo y solemnidad. Los jeroglíficos acompañaban estas imágenes, interpretando cada símbolo para transmitir mensajes sagrados y mitológicos que trascendían el tiempo, permitiendo que las historias se conservaran y se transmitieran a través de las generaciones. Los monumentos egipcios, como obeliscos y estelas, también sirvieron como lienzos para estas historias. En ellos, los artistas plasmaron escenas de la traición y la venganza con figuras estilizadas y símbolos que transmitían poder y autoridad divina. La precisión en los detalles y la simbología en los relieves ayudaban a comunicar la narrativa mitológica a quienes visitaban estos sitios sagrados, haciendo que las leyendas de Set y Horus permanecieran vivas en la memoria colectiva a través del arte monumental. Los jeroglíficos, además de decorar templos y tumbas, funcionaban como una especie de código visual que narraba las historias mitológicas en forma de símbolos. Cada figura, cada línea y cada símbolo tenía un significado profundo, permitiendo que las leyendas de la traición de Set y la justicia de Horus se transmitieran de forma visual y duradera. La combinación de imágenes y textos en estos monumentos convertía la mitología en un lenguaje artístico que trascendía las palabras, asegurando que estas historias permanecieran eternamente inscritas en la memoria de Egipto. Los mitos del antiguo Egipto, como la lucha entre Horus y Set, influyeron profundamente en las creencias religiosas del pueblo. Estas historias no solo explicaban el origen del poder divino, sino que también fundamentaban los rituales que se realizaban en templos y ceremonias. La idea de que los dioses combatían por mantener el orden cósmico se reflejaba en las prácticas diarias y en las festividades, donde se buscaba honrar a estas deidades y asegurar su favor en la vida y en la otra vida. Las historias mitológicas también influían en los rituales de embalsamamiento y en las ceremonias funerarias. Se creía que al seguir estos rituales, el difunto podía atravesar las pruebas del inframundo y unirse a los dioses en el más allá. La narrativa de Horus y Set servía como guía moral y espiritual, reforzando la importancia de la justicia y el orden en la vida cotidiana y en la muerte, y motivando a los sacerdotes a mantener viva esa tradición en cada ceremonia. Además, los mitos influían en las festividades religiosas, donde se recreaban las batallas entre dioses a través de procesiones y dramatizaciones. Estas celebraciones
buscaban fortalecer la conexión entre los fieles y las deidades, asegurando su protección y bendiciones. La narrativa de la traición y la venganza se convertía en un acto de comunión con lo divino, reafirmando la creencia en un orden cósmico que debía mantenerse a través de la fe y los rituales. Las festividades en honor a Horus y Osiris eran momentos de gran alegría y devoción en la antigua Egipto. Durante estas celebraciones, la gente participaba en procesiones solemnes, donde se llevaban estatuas de los dioses en ofrendas y rituales. Estas festividades no solo reafirmaban la conexión con lo divino, sino que también fortalecían la identidad espiritual del pueblo, recordándoles la eterna lucha entre el bien y el mal que representaban Horus y Seth. En estas celebraciones, los rituales incluían cantos, danzas y la representación teatral de la victoria de Horus sobre Seth. La gente creía que participar en estos actos aseguraba la protección divina y la prosperidad para su comunidad. Los templos se adornaban con símbolos sagrados y ofrendas, creando un ambiente de reverencia y unión espiritual que trascendía la vida cotidiana, reforzando la importancia de la lucha entre el orden y el caos en su cosmovisión. Otra parte fundamental de estas festividades era la celebración de la resurrección de Osiris, que simbolizaba la esperanza de vida eterna. Los egipcios realizaban ceremonias nocturnas, donde se encendían linternas y se cantaban himnos en honor a la regeneración y la renovación espiritual. Estas festividades fortalecían la fe en la continuidad de la vida después de la muerte, un aspecto central en su religión y en la visión del mundo que tenían en aquel tiempo. En definitiva, las festividades dedicadas a Horus y Osiris eran mucho más que simples celebraciones. Eran una manifestación viva de la espiritualidad egipcia. A través de ellas, el pueblo reafirmaba su fe en la lucha eterna entre el orden y el caos, en la victoria del bien y en la esperanza de la vida eterna. Estas ceremonias fortalecían su vínculo con los dioses y les recordaban que, en su cosmovisión, la vida y la muerte estaban profundamente conectadas en un ciclo sagrado. En la antigua Egipto, los mitos no solo se transmitían oralmente, sino que también estaban profundamente arraigados en la literatura sagrada. Los textos sagrados, como los himnos y los rituales, contenían relatos que explicaban las hazañas de dioses como Horus, Set y Osiris, sirviendo como guía espiritual y moral para la sociedad. Estos escritos, inscritos en papiros y tumbas, ofrecían una visión mística del cosmos y la lucha eterna entre el bien y el mal, reflejando las creencias y valores fundamentales de su cultura. Los relatos populares también tenían un papel importante en la transmisión de mitos, muchas veces en forma de cuentos que se compartían en festividades o en reuniones familiares. Estas historias narraban las aventuras de dioses y héroes, como la historia de Horus, enfrentándose a Set para vengar a su padre Osiris. A través de estas narraciones se enseñaban valores como la justicia, el coraje y la fidelidad, manteniendo vivo el espíritu de sus mitos en la vida cotidiana de los egipcios. La literatura egipcia también incluye himnos y oraciones que invocaban a los dioses y narraban sus historias, reforzando la conexión entre lo divino y lo terrenal. Estos textos, llenos de simbolismo y poesía, servían para fortalecer la fe y la identidad cultural, asegurando que los mitos permanecieran vivos en la memoria colectiva. La riqueza de estos relatos sagrados revela la profunda espiritualidad que caracterizaba a los antiguos egipcios y su forma de entender el mundo y su historia. En la antigua Egipto, los mitos no solo servían para explicar el origen del mundo, sino que también eran la base para justificar el poder de los faraones. La narrativa mitológica presentaba a los gobernantes como hijos de dioses, dotados de autoridad divina que trascendía lo terrenal. Este vínculo sagrado era esencial para mantener la estabilidad del Estado, ya que la legitimidad del faraón dependía de su conexión con las deidades y su papel como intermediario entre los dioses y el pueblo. La autoridad del faraón no era solo política, sino también religiosa, y los mitos reforzaban esta dualidad, asegurando que su liderazgo fuera visto como un mandato divino,
indispensable para el orden cósmico y social. Los textos sagrados y las inscripciones en templos y tumbas reforzaban esta idea, mostrando a los faraones como hijos de Osiris o Horus, dioses en la tierra. La narrativa mitológica se utilizaba para legitimar su autoridad, asegurando que cualquier cuestionamiento a su poder fuera visto como una amenaza al orden divino. Así, la figura del faraón se convertía en un símbolo viviente de la estabilidad cósmica, y su mandato era considerado un reflejo de la voluntad de los dioses, lo que hacía que su liderazgo fuera incuestionable y sagrado. Este vínculo mitológico también influía en las ceremonias y rituales de coronación, donde se reafirmaba la conexión entre el faraón y los dioses. La coronación no era solo un acto político, sino una ceremonia religiosa en la que se le otorgaba la autoridad divina. Los mitos servían para recordar a todos que el poder del faraón era un regalo de los dioses y que su liderazgo debía ser respetado y protegido para mantener el orden en el mundo y en la sociedad egipcia. El escarabajo, conocido como Keper, en la mitología egipcia, simboliza el renacimiento y la renovación. Este insecto, que emerge del estiércol y se transforma en un símbolo de resurgimiento, representaba la idea de que la vida podía renovarse incluso después de la muerte. Para los egipcios, el escarabajo no solo era un símbolo de la eternidad, sino también de protección contra las fuerzas negativas. Su movimiento constante y su capacidad de rodar el sol en el cielo lo convirtieron en un emblema de la continuidad de la vida y la esperanza de un nuevo comienzo después de cada ciclo. La imagen del escarabajo se usaba en amuletos y joyería, sirviendo como un talismán que aseguraba protección y renacimiento en la otra vida, reforzando la creencia en la inmortalidad del alma y la constante regeneración del espíritu. Este simbolismo del escarabajo también se reflejaba en los jeroglíficos y en las tumbas, donde su figura se colocaba para proteger a los difuntos en su viaje al más allá. La idea era que el escarabajo actuara como un guardián, asegurando que el espíritu pudiera renacer y continuar su existencia en la otra vida. La protección que ofrecía el símbolo del escarabajo era vista como una fuerza poderosa, capaz de vencer las amenazas del mundo espiritual y físico. Por eso, su imagen era tan frecuente en amuletos y en las decoraciones funerarias, sirviendo como un recordatorio constante de la esperanza en la resurrección y la protección divina que acompañaba a los faraones y a todos los egipcios en su tránsito hacia la eternidad. El renacimiento simbolizado por el escarabajo también se relacionaba con el ciclo solar, donde el dios Ra era representado en su travesía diaria. La imagen del escarabajo rodando el sol en el cielo reflejaba la idea de que la vida y la muerte estaban en constante movimiento, y que cada amanecer era una oportunidad para renacer y proteger lo que es sagrado. Este ciclo eterno reforzaba la autoridad divina de los faraones, quienes eran vistos como los encargados de mantener ese orden cósmico, asegurando que el renacimiento y la protección divina continuaran guiando a Egipto a través del tiempo. La presencia del escarabajo en la mitología, por tanto, era un recordatorio de que la vida siempre podía renovarse, y que la protección divina era un elemento fundamental en la supervivencia del alma y del reino. Desde tiempos antiguos, los faraones en Egipto no eran solo gobernantes terrenales, eran considerados dioses en la tierra. La leyenda dice que su autoridad provenía directamente de los dioses, especialmente de Horus, el dios halcón. Para los egipcios, la realeza tenía una conexión divina que legitimaba su poder absoluto y su derecho a gobernar. Esta creencia se reflejaba en cada aspecto de su vida, desde sus ceremonias hasta las inscripciones en las paredes de los templos, reforzando la idea de que su linaje era sagrado y destinado por los dioses. Las leyendas también cuentan que los faraones eran la encarnación de Horus en la tierra, una manifestación divina que aseguraba su autoridad y protección. Este vínculo con los dioses no solo justificaba su poder, sino que también les confería un carácter sagrado que debía ser respetado y venerado por todos. La coronación se convertía en un acto sagrado, donde el faraón recibía la doble corona,
simbolizando su unión con los dioses y su papel como intermediario entre el cielo y la tierra. Así, la realeza se convertía en un símbolo viviente de la divinidad. Además, las inscripciones y monumentos egipcios reforzaban esta conexión divina, mostrando a los faraones realizando rituales y ofrendas a los dioses, reafirmando su papel como intermediarios sagrados. La creencia en su legitimidad divina era tan fuerte que incluso en momentos de crisis, los egipcios buscaban en sus gobernantes la protección y la guía de los dioses. La historia y los mitos se entrelazaban, creando una narrativa en la que la realeza no solo gobernaba por derecho, sino porque su linaje era una manifestación de lo divino en la tierra. El mito de Seth y Horus ha dejado una huella profunda en la cultura popular moderna, especialmente en el cine. Muchas películas de aventuras y fantasía han reinterpretado estos dioses como símbolos de lucha entre el bien y el mal, creando historias épicas que capturan la imaginación del público. Desde producciones hollywoodenses hasta filmes independientes, la narrativa de traición, venganza y justicia divina sigue siendo un recurso narrativo poderoso que refleja la eterna lucha entre fuerzas opuestas, inspirando a guionistas y directores a explorar estos temas en contextos contemporáneos. En la literatura moderna, los autores han utilizado estos mitos para explorar temas de traición, poder y redención. Novelas y cómics reinterpretan a Set como un villano complejo, mientras que Horus simboliza la justicia y la protección. Estas historias no solo mantienen vivo el legado de los mitos, sino que también los adaptan a contextos actuales, permitiendo que nuevas generaciones reflexionen sobre conceptos universales a través de narrativas que combinan historia y fantasía, enriqueciendo así la cultura contemporánea. El arte contemporáneo también ha encontrado inspiración en estos mitos, creando obras que fusionan elementos tradicionales con estilos modernos. Pintores y escultores reinterpretan a Seth y Horus en formas abstractas o surrealistas, explorando sus simbolismos y su impacto en la cultura. Estas piezas reflejan cómo los mitos antiguos siguen siendo relevantes, sirviendo como metáforas visuales de conflictos internos y luchas por la justicia en el mundo actual, manteniendo vivo el espíritu de las leyendas en un lenguaje artístico contemporáneo. El ojo de Horus, también conocido como el Wedjat, ha sido un símbolo poderoso en la cultura egipcia, especialmente en la protección personal. Los antiguos egipcios creían que llevar un amuleto con este símbolo podía protegerlos de energías negativas y de peligros físicos. Este amuleto, con su forma distintiva que representa el ojo y las marcas que lo adornan, se colocaba en diferentes partes del cuerpo, como en collares, pulseras o incluso en tumbas, para garantizar la seguridad y la salud del portador. La creencia en su poder protector era tan fuerte que incluso se utilizaba en rituales y ceremonias religiosas, buscando la protección divina en la vida cotidiana y en el más allá. Este símbolo no solo representaba protección física, sino también bienestar espiritual. Los egipcios pensaban que el ojo de Horus podía curar enfermedades y restaurar la salud, por lo que los amuletos con esta imagen eran comunes en hospitales y en ceremonias de sanación. Además, el ojo simbolizaba la vigilancia y la protección de los dioses, asegurando que el portador estuviera siempre bajo su mirada protectora. La popularidad de estos amuletos trascendió clases sociales, siendo accesibles tanto para nobles como para campesinos, todos buscando la protección que ofrecía el ojo de Horus. Con el tiempo, el símbolo del ojo de Horus se convirtió en un elemento esencial en la joyería y en objetos cotidianos, siempre con la intención de atraer protección y buena fortuna. Los amuletos se elaboraban con diferentes materiales, como piedra, oro y plata, cada uno con su propio significado y poder especial. La forma del ojo, con sus líneas y detalles, evocaba la vigilancia constante del dios y su capacidad de proteger contra el mal. Incluso en la actualidad, este símbolo sigue siendo popular en joyería y arte, manteniendo vivo el legado de la protección y la espiritualidad del antiguo Egipto.
La diosa Bastet, conocida por su aspecto de gata y su carácter protector, fue una figura central en el panteón egipcio. Originalmente, Bastet era una diosa de la guerra y la protección, simbolizando la ferocidad y la defensa contra las fuerzas del caos. Con el tiempo, su imagen se suavizó, convirtiéndose en un símbolo de hogar y maternidad, pero sin perder su vínculo con la protección. Los egipcios la veneraban en templos dedicados a su culto, donde se le ofrecían ofrendas para asegurar su favor en momentos de peligro. Bastet también representaba la dualidad entre la agresión y la protección, siendo una guardiana que podía ser tanto cariñosa como feroz cuando se requería. Su relación con otros dioses del panteón, como Ra y Osiris, reflejaba su importancia en la protección del orden cósmico y la justicia divina. La imagen de Bastet en amuletos y estatuas servía como un poderoso símbolo de protección personal, invocando su fuerza en la lucha contra las amenazas internas y externas. La veneración a Bastet no solo abarcaba aspectos de guerra, sino también la protección del hogar y la familia, consolidando su papel como una diosa multifacética que cuidaba de todos los aspectos de la vida cotidiana en el antiguo Egipto. En su aspecto de protectora, Bastet era invocada para defender hogares y templos, especialmente durante tiempos de conflicto. Los egipcios creían que su presencia podía ahuyentar a los espíritus malignos y las fuerzas del caos. Por eso, muchas estatuas y amuletos la muestran con ojos vigilantes y garras listas, simbolizando su capacidad de protección activa. Aunque su imagen se suavizó con el tiempo, su carácter guerrero permaneció en las leyendas y en las prácticas religiosas. La dualidad de Bastet refleja la complejidad del panteón egipcio, donde una misma deidad podía ser protectora y guerrera, madre y guerrera, símbolo de amor y de defensa. La veneración a Bastet también incluía festivales en su honor, donde se celebraba su poder de protección y se le pedía ayuda en momentos de peligro. La presencia de Bastet en la vida cotidiana de los egipcios era constante, y su imagen en amuletos servía como un escudo contra las amenazas invisibles, asegurando la seguridad y la paz en sus hogares. Además de su papel en la protección y la guerra, Bastet también estaba relacionada con aspectos de la fertilidad y la maternidad, mostrando su carácter multifacético en el panteón. Los egipcios la veneraban en festivales donde se celebraba su dualidad, como protectora y madre amorosa. En muchas representaciones aparece con un collar de joyas y rodeada de gatos, símbolo de su conexión con estos animales sagrados. La influencia de Bastet se extendía a la vida cotidiana, donde su imagen adornaba hogares y objetos rituales, reforzando su papel como guardiana de la familia y la comunidad. La veneración a esta diosa reflejaba la importancia de la protección en todos los aspectos de la existencia, desde la seguridad personal hasta la estabilidad social. La historia de Bastet revela cómo en el antiguo Egipto las deidades no eran solo seres mitológicos, sino símbolos vivos de protección, fuerza y cuidado, que acompañaban a los egipcios en cada paso de su vida. La mitología en el antiguo Egipto no solo explicaba los fenómenos naturales, sino que también servía como un pilar fundamental para definir quiénes eran y qué valoraban como cultura. A través de historias de dioses y héroes, los egipcios construían una identidad colectiva que unía a la comunidad en torno a creencias compartidas y tradiciones ancestrales. Estas narrativas se transmitían de generación en generación, formando un tejido cultural que fortalecía el sentido de pertenencia y continuidad en su historia. La mitología, por tanto, era mucho más que relatos. Era el alma misma de su civilización, un espejo de sus valores, miedos y aspiraciones. Además, los mitos influían en las prácticas religiosas y en las ceremonias que definían la vida cotidiana. Los egipcios veían en sus dioses reflejados aspectos esenciales de su existencia, como la justicia, la fertilidad y la protección. Estas historias no solo guiaban sus acciones, sino que también establecían un marco moral y ético que regulaba su comportamiento social. La mitología, por tanto, era una guía que ayudaba a mantener el orden social y a reforzar la cohesión comunitaria,
asegurando que las tradiciones se mantuvieran vivas y relevantes a lo largo de los siglos. En definitiva, la mitología fue el hilo conductor que tejió la cultura egipcia, formando una identidad que trascendió el tiempo. Sus relatos y símbolos sirvieron para consolidar un sentido de continuidad y de misión divina, que motivaba a su pueblo a construir monumentos, a seguir tradiciones y a venerar a sus dioses con fervor. La historia de Set, Horus y otros dioses no solo era un relato de enfrentamientos y alianzas, sino también una metáfora de la lucha constante por mantener el orden y la justicia en su sociedad. Así, la mitología se convirtió en el alma de una civilización que buscaba inmortalidad en sus creencias y en sus obras. En la mitología egipcia, la lucha entre el orden y el caos es una de las narrativas más profundas y universales. Desde tiempos antiguos, las historias nos muestran cómo los dioses y las fuerzas del cosmos representan estas fuerzas opuestas. Horus, símbolo del orden y la justicia, se enfrenta a Set, quien encarna el caos y la destrucción. Esta batalla no solo es una confrontación física, sino también un símbolo de la eterna tensión entre la estabilidad y la incertidumbre que rige la existencia humana. La victoria de Horus sobre Set representa la victoria del orden sobre el caos, un tema que resuena en muchas culturas y religiones a lo largo de la historia, reflejando la lucha constante por mantener el equilibrio en el universo y en nuestras vidas. Estas leyendas no solo explicaban los fenómenos naturales, sino que también enseñaban sobre la importancia de mantener el orden social y espiritual. La lucha entre estas fuerzas simboliza la necesidad de que la humanidad elija el camino del equilibrio y la justicia frente a las tentaciones del caos y la destrucción. En muchas historias, los dioses representan esa batalla eterna, recordándonos que el orden no es algo dado, sino algo que debemos proteger y defender constantemente. La mitología, así, se convierte en un espejo de los desafíos universales que enfrentamos, donde la victoria del orden es fundamental para la continuidad y la armonía del mundo. Al final, estas historias nos enseñan que la lucha entre el orden y el caos es una parte inherente de la existencia. La victoria de Horus no solo simboliza la restauración del equilibrio en la mitología, sino también en la vida cotidiana de los egipcios. La constante batalla entre estas fuerzas refleja la necesidad de que cada uno de nosotros elija mantener la armonía en nuestro entorno y en nuestro interior. La mitología, por tanto, funciona como una guía eterna, recordándonos que el equilibrio entre el orden y el caos es esencial para la supervivencia y el crecimiento, tanto en el mundo antiguo como en el presente. En la visión egipcia, los mitos sobre Set y Horus no solo explicaban conflictos divinos, sino que también moldeaban cómo las personas percibían la vida y la muerte. La lucha entre estos dioses simbolizaba la eterna batalla entre el caos y el orden, influyendo en la manera en que los egipcios entendían su existencia y su destino más allá de la vida terrenal. Para los egipcios, la muerte no era el final, sino una transición hacia un más allá lleno de juicios y recompensas. Los mitos reforzaban la idea de que, tras la muerte, el alma enfrentaba a Osiris en un juicio donde la balanza determinaba su destino, y la lucha entre Set y Horus representaba también esa batalla interna entre las fuerzas del bien y del mal que influían en ese proceso. Este mito impactó profundamente en la cultura egipcia, ya que enseñaba que la justicia y el orden cósmico debían prevalecer para garantizar la armonía en la vida y en la muerte. La creencia en la protección de Horus y la justicia de Osiris motivaba a las personas a vivir con rectitud, asegurando así su acceso al paraíso y la continuidad de su alma en el más allá. El mito de Horus y Set no solo influenció las historias divinas, sino que también dejó una huella profunda en la arquitectura sagrada. Los templos dedicados a estos dioses fueron diseñados para reflejar su poder y su lucha eterna, utilizando símbolos que evocaban su conflicto y victoria. Cada columna, relieves y fachada estaban impregnados de narrativas que recordaban a los fieles la victoria del orden sobre el caos y la protección que estos dioses ofrecían a Egipto.
La estructura misma se convertía en un espacio sagrado donde la historia mitológica se materializaba en piedra y color, creando un vínculo tangible entre los mitos y la devoción popular. Los monumentos y obeliscos también estaban imbuidos de significado mitológico. Se erigían en lugares estratégicos, con inscripciones que narraban la victoria de Horus sobre Seth, simbolizando la protección del faraón y la estabilidad del reino. Estas estructuras no solo servían como recordatorios visuales de los mitos, sino que también funcionaban como canales de comunicación con lo divino. La arquitectura sagrada, por tanto, se convertía en un medio para mantener vivo el relato mitológico, reforzando la conexión entre los dioses y la pueblo, y asegurando que su influencia perdurara en el tiempo. Incluso en los templos más pequeños, los elementos arquitectónicos estaban diseñados para contar historias mitológicas. Los relieves en las paredes mostraban escenas de la traición de Seth y la venganza de Horus, sirviendo como una enseñanza visual para los fieles. La disposición de las cámaras y pasillos guiaba a los visitantes a través de un recorrido simbólico, donde cada rincón reforzaba la narrativa del conflicto divino y la justicia. Así, la arquitectura sagrada no solo era un espacio de culto, sino también un medio de transmitir y preservar los mitos en la memoria colectiva de Egipto. Hoy en día, el mito de Horus y Seth nos enseña sobre la importancia de la justicia y la lucha interna que todos enfrentamos. Nos recuerda que, incluso en los momentos de conflicto, la búsqueda de equilibrio y verdad puede guiarnos hacia decisiones más sabias y éticas en nuestra vida cotidiana. Este relato antiguo nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos nuestras propias batallas internas y externas, promoviendo valores como la perseverancia y la integridad en un mundo que cambia rápidamente. La historia sigue siendo relevante porque nos muestra que, a través del conflicto, podemos encontrar crecimiento y transformación personal, aprendiendo a reconciliar nuestras sombras con nuestra luz. Además, el mito nos inspira a valorar la resistencia y la esperanza frente a las adversidades. En un contexto moderno, nos enseña que los desafíos son oportunidades para fortalecer nuestro carácter y reafirmar nuestros principios. La historia de Horus y Seth nos anima a mantener la fe en que la justicia prevalecerá, incluso cuando todo parece perdido. Este mensaje es especialmente poderoso en tiempos de crisis, recordándonos que la lucha por la verdad y la justicia no termina, sino que evoluciona con nosotros. La narrativa antigua se convierte así en una guía para afrontar los conflictos actuales con valentía y determinación, promoviendo una visión de esperanza y renovación. Por último, el mito también nos invita a entender que la reconciliación y el perdón son pasos fundamentales para la paz interior y social. En la actualidad, estas enseñanzas nos ayudan a resolver conflictos personales y colectivos, fomentando la empatía y la comprensión mutua. La historia de Horus y Seth nos muestra que, aunque las diferencias puedan parecer insalvables, siempre existe la posibilidad de encontrar un punto de encuentro y construir un futuro mejor. Así, este antiguo relato sigue siendo una fuente de inspiración para promover la armonía en nuestras relaciones y comunidades, recordándonos que la verdadera victoria reside en la capacidad de perdonar y seguir adelante con esperanza. La influencia del mito en la iconografía egipcia es profunda y visible en cada detalle de sus representaciones visuales. Los dioses Horus y Seth aparecen frecuentemente en relieves y pinturas, donde sus formas y símbolos reflejan la eterna lucha entre el bien y el mal. En estas imágenes, Horus suele representarse con la cabeza de halcón, símbolo de protección y realeza, mientras que Seth aparece con la figura de un animal misterioso, símbolo de caos y traición. Estas figuras no solo decoran templos y tumbas, sino que también transmiten enseñanzas sobre justicia y equilibrio, integradas en la estética y el simbolismo de la cultura egipcia. Las representaciones de Seth en la iconografía suelen mostrarlo como una criatura híbrida, con rasgos de animales desconocidos, que simbolizan su carácter impredecible y caótico. Estas figuras se encuentran en escenas donde Seth desafía a Horus,
resaltando la tensión y el conflicto. Los artistas egipcios utilizaban símbolos como el ojo de Horus o el cetro, que aparecen en estas escenas para enfatizar la protección, la justicia y la victoria del orden sobre el caos. La iconografía, por tanto, se convierte en un lenguaje visual que comunica las lecciones del mito y su relevancia en la vida cotidiana y en la religión. Además, en los relieves y pinturas, los dioses a menudo llevan atributos específicos que los identifican claramente y refuerzan sus roles en el mito. Horus, con su corona doble, simboliza el poder y la protección del faraón, mientras que Set, con su cabeza singular y atributos asociados al desierto, representa el caos y la traición. Estos detalles iconográficos no solo sirven para identificar a las deidades, sino que también transmiten valores y enseñanzas a quienes observan las obras. La iconografía egipcia, por tanto, se convierte en un espejo visual del relato mitológico, donde cada símbolo y figura refuerza la narrativa y su significado profundo. En definitiva, la iconografía del antiguo Egipto convierte el mito en un lenguaje visual lleno de símbolos y significados. Cada imagen, cada figura, refleja las lecciones del conflicto entre Seth y Horus, y transmite valores como la justicia, la protección y el orden cósmico. La utilización de símbolos específicos y la forma en que estos se combinan en las representaciones artísticas permiten que el mito trascienda el tiempo, permaneciendo vivo en la cultura visual del antiguo Egipto y en la historia del arte en general. Desde tiempos antiguos, los mitos egipcios no solo servían para explicar fenómenos naturales o el origen del mundo, sino que también eran fundamentales en la educación de las nuevas generaciones. Los relatos de dioses como Horus y Set se transmitían oralmente de padres a hijos, formando una base de conocimientos que fortalecía la identidad cultural y los valores sociales. Estos mitos funcionaban como lecciones morales y ejemplos de justicia, traición y venganza, permitiendo que las historias se mantuvieran vivas en la memoria colectiva a lo largo de los siglos. A lo largo de los siglos, estos mitos se integraron en la educación formal de los sacerdotes y escribas, quienes los utilizaban para enseñar no solo sobre religión, sino también sobre ética y comportamiento social. Los templos y las escuelas en Egipto estaban llenos de relieves y pinturas que ilustraban estas historias, sirviendo como recursos visuales que reforzaban las enseñanzas y aseguraban que las tradiciones se transmitieran con fidelidad a través del tiempo. Así, los mitos se convirtieron en un puente entre generaciones, preservando la cultura y las creencias del pueblo egipcio. En la actualidad, aunque las formas de transmisión han cambiado con la tecnología y la educación moderna, el papel de los mitos egipcios sigue vivo. Se estudian en universidades, se representan en museos y se utilizan en medios audiovisuales para conectar a las nuevas generaciones con su historia. La narrativa mitológica continúa siendo una herramienta poderosa para entender las raíces culturales y para mantener viva la memoria de un pasado que sigue inspirando a artistas, historiadores y al público en general. La tradición de transmitir estos relatos, aunque adaptada, no ha desaparecido, sino que se ha transformado en un patrimonio compartido que trasciende el tiempo. El desierto en la mitología egipcia no es solo un vasto espacio de arena y silencio, sino un símbolo profundo de prueba y transformación. Para los dioses y los humanos por igual, atravesar sus dunas representa enfrentarse a los desafíos más arduos, donde la pureza y la fuerza interior se ponen a prueba. Es en ese entorno inhóspito donde las almas se purifican, dejando atrás lo superficial para emerger renovadas, más cercanas a su verdadera esencia. Este lugar de prueba no solo simboliza el peligro, sino también la oportunidad de renacer, de convertirse en algo más grande y auténtico. En los mitos, el desierto también funciona como un espacio de transformación donde los dioses y héroes enfrentan sus miedos más profundos. Es en ese silencio infinito donde se revelan verdades ocultas y se forjan nuevos poderes. La arena, símbolo de lo efímero y lo eterno, actúa como un espejo que refleja las pruebas internas y externas. La travesía por el desierto es, por tanto,
un proceso de purificación, donde la adversidad se convierte en un camino hacia la iluminación y la renovación espiritual, un paso imprescindible en la narrativa de los mitos egipcios. Este simbolismo del desierto como lugar de prueba también se refleja en las historias de los faraones y héroes que deben atravesarlo para alcanzar la inmortalidad o la sabiduría. La arena y las tormentas de arena representan obstáculos que deben ser superados con valor y fe. Solo aquellos que enfrentan con valentía sus desafíos en el desierto logran emerger fortalecidos, llevando consigo la experiencia de la transformación. Así, el desierto se convierte en un símbolo de la vida misma, un camino lleno de dificultades que, si se transitan con determinación, conducen a la verdadera transformación y a la unión con lo divino. Hathor, la diosa del amor, la alegría y la maternidad, era una de las deidades más veneradas en el panteón egipcio. Se la representaba con frecuencia como una mujer con orejas de vaca o con un disco solar entre cuernos, simbolizando su conexión con la protección y la fertilidad. Su presencia era esencial en rituales de protección y en ceremonias que celebraban la vida y el amor, mostrando su papel como madre y protectora de todos los seres. La gente acudía a ella en busca de consuelo y seguridad, confiando en su poder para brindar bienestar y armonía en sus vidas. Además de su papel como protectora y madre, Hathor también tenía otros aspectos que enriquecían su carácter en la mitología egipcia. Era considerada la diosa del cielo, la música y la alegría, y se la vinculaba con festivales que celebraban la fertilidad y la abundancia. En muchas historias, Hathor intervenía para restaurar el orden y ofrecer consuelo a los dioses y a los humanos en momentos de crisis. Su carácter multifacético la convertía en una figura cercana y esencial en la vida cotidiana de los antiguos egipcios, quienes la veneraban no solo por su poder, sino también por su calidez y su capacidad de brindar amor y protección en todos los aspectos de la existencia. La relación de Hathor con otros dioses también refleja su importancia en el panteón egipcio. Se la vinculaba con Osiris y Horus, simbolizando la unión entre la maternidad y la realeza divina. Como madre de Horus, Hathor representaba la protección del faraón y la continuidad del orden cósmico. Su influencia se extendía más allá de lo personal, sirviendo como un puente entre los dioses y los humanos, asegurando que el amor, la protección y la alegría permanecieran en el corazón de la cultura egipcia. En cada ritual y en cada templo, Hathor era un recordatorio constante de que el amor y la protección divina eran fundamentales para mantener el equilibrio en el mundo mortal y en el espiritual. Los mitos en el antiguo Egipto no eran solo historias para entretenerse, eran la base de sus creencias y prácticas diarias. Cada relato sobre dioses y héroes influía en cómo los egipcios interpretaban el mundo que los rodeaba y en las acciones que realizaban para mantenerse en armonía con las fuerzas divinas. Desde la preparación para ceremonias religiosas hasta la vida cotidiana, estos mitos guiaban sus decisiones y comportamientos, asegurando que cada acto estuviera alineado con el orden cósmico establecido por sus dioses. Por ejemplo, las historias sobre Osiris, Isis y Horus no solo explicaban el ciclo de la vida y la muerte, sino que también influían en las prácticas funerarias y en la veneración de los antepasados. Los egipcios creían que al seguir estos mitos podían asegurar una vida después de la muerte próspera y en paz. Así, las ofrendas, las ceremonias y los rituales cotidianos estaban profundamente ligados a estos relatos divinos, que se transmitían de generación en generación como una guía sagrada para vivir en armonía con el orden divino. Además, los mitos servían para explicar fenómenos naturales y eventos inexplicables, ayudando a los egipcios a entender su entorno. La creencia en la intervención de los dioses en asuntos cotidianos, como las inundaciones del Nilo o las enfermedades, los motivaba a realizar rituales específicos para apaciguar a las deidades y mantener la estabilidad social y natural. De esta manera, los mitos no solo eran historias, sino un marco de referencia que estructuraba toda su existencia, desde la política hasta la vida personal.
En resumen, los mitos en Egipto estaban en el corazón de su cultura, influyendo en cada aspecto de la vida cotidiana. No solo ofrecían explicaciones, sino que también proporcionaban un sentido de propósito y orden. La gente vivía en un mundo donde los relatos divinos guiaban sus acciones, asegurando que cada día fuera una expresión de su devoción y respeto por las fuerzas que gobernaban el cosmos. Así, la mitología se convirtió en un pilar fundamental que mantenía unido el tejido social y espiritual del antiguo Egipto. En la antigua Egipto, los mitos sobre la vida después de la muerte influían profundamente en cómo preparaban sus rituales funerarios. La creencia en la existencia de un más allá, donde el alma continuaba su viaje hacia la eternidad, hacía que cada detalle en las tumbas fuera esencial para asegurar la supervivencia del espíritu. Los egipcios creían que, tras la muerte, el alma enfrentaba juicios y pruebas, y que sólo si el cuerpo y los objetos funerarios estaban en perfectas condiciones, el difunto podría acceder a la vida eterna. Por ello, llenaban las tumbas con ofrendas, amuletos y textos sagrados, como el libro de los muertos, que guiaban y protegían al alma en su travesía. La idea de que la vida después de la muerte era un reflejo de la existencia terrenal, pero en un plano espiritual, motivaba a los egipcios a preservar cuidadosamente los cuerpos y a realizar rituales complejos. La creencia en la resurrección y en la continuidad del ser después de la muerte no solo influía en sus prácticas funerarias, sino que también impregnaba su visión del mundo, su moral y su cultura. La muerte no era un final, sino un paso hacia una existencia eterna, y esa esperanza se reflejaba en cada aspecto de sus ceremonias y en la decoración de sus tumbas, que buscaban asegurar un paso seguro hacia esa otra vida. Los egipcios también creían que para que el alma pudiera disfrutar de la vida eterna, debía pasar por un juicio en el tribunal de Osiris. Este juicio determinaba si el difunto había vivido con justicia y pureza. La balanza de la justicia, donde el corazón del muerto se pesaba contra la pluma de Maat, simbolizaba esa evaluación. Si el corazón era ligero y puro, el alma podía avanzar hacia la felicidad eterna. Si no, enfrentaba la destrucción. Por ello, en sus rituales funerarios, colocaban amuletos protectores y objetos que simbolizaban virtudes, buscando asegurar un juicio favorable. La creencia en este proceso judicial influía en la forma en que preparaban las tumbas, que estaban llenas de símbolos y textos que ayudaban al alma en su viaje y en su defensa ante Osiris. La esperanza en la resurrección y en la vida después de la muerte motivaba a los egipcios a mantener viva la memoria de sus seres queridos y a realizar ceremonias que aseguraran su bienestar en el más allá. La idea de que la muerte no era el fin, sino un paso hacia la eternidad, impregnaba cada aspecto de sus prácticas funerarias, haciendo que cada detalle fuera una ofrenda para la vida después de la muerte. En definitiva, los mitos sobre la vida después de la muerte transformaron la forma en que los egipcios concebían su existencia. La creencia en un destino espiritual, en la continuidad del alma y en la protección divina los llevó a crear rituales y objetos funerarios que aún hoy nos fascinan. La esperanza de reunirse con los seres queridos y de vivir en un reino de paz y justicia era el motor que guiaba cada ceremonia, cada inscripción y cada ofrenda. Para ellos, la muerte no era el final, sino un paso hacia una vida eterna, en la que la justicia, la pureza y la protección divina eran fundamentales. Esa visión les permitió construir monumentos impresionantes y mantener viva la memoria de sus antepasados, asegurando que su espíritu continuara en el más allá, en un mundo donde los mitos y las creencias se entrelazaban para ofrecer esperanza y significado a su existencia terrenal. En la antigua Egipto, la mitología no solo explicaba los orígenes del mundo, sino que también servía como base para justificar la autoridad del faraón. Tú debes entender que el faraón era considerado una encarnación divina, un hijo de los dioses, específicamente de Horus, el dios del cielo y la realeza. Esta conexión celestial le otorgaba un poder absoluto
que no podía ser cuestionado, ya que su legitimidad provenía directamente de la voluntad de los dioses. La mitología reforzaba esta idea, presentando al faraón como un intermediario sagrado entre los dioses y el pueblo, encargado de mantener el orden cósmico y social. La narrativa mitológica se utilizaba en ceremonias y en inscripciones para recordar a todos que su liderazgo era divino por naturaleza, y que cualquier desafío a su autoridad era en realidad una afrenta a los dioses mismos. Así, la historia de Osiris, Isis y Horus se convertía en un símbolo de la continuidad y estabilidad del poder faraónico, consolidando su papel como garante del orden en Egipto. La mitología, por tanto, no era solo un relato sagrado, sino una herramienta política que aseguraba la obediencia y el respeto hacia el faraón, quien era visto como la encarnación de la voluntad divina en la tierra. Para los egipcios, la legitimidad del faraón descansaba en su linaje divino, y las historias mitológicas servían para reforzar esa creencia. Los relatos sobre Horus y su lucha por el trono con Seth no solo explicaban los orígenes del poder real, sino que también establecían un mandato divino que el faraón debía cumplir. La coronación del faraón incluía rituales que simbolizaban su conexión con los dioses, y las inscripciones en templos y tumbas mostraban cómo su autoridad era un reflejo de la voluntad celestial. La mitología, por tanto, funcionaba como un sistema de validación, donde cada rey era presentado como un dios en la tierra, destinado a mantener el orden cósmico y social. La narrativa mitológica se convertía en un discurso oficial que justificaba cualquier acción del faraón, incluso en tiempos de crisis o conflicto, pues su poder era sagrado y no podía ser cuestionado. De esta forma, la religión y la política estaban entrelazadas profundamente, asegurando que la autoridad del faraón fuera indiscutible y eterna, sustentada en la historia sagrada de su linaje divino. Sekhmet, la diosa leona de la guerra y la destrucción, es una de las deidades más temidas y reverenciadas del panteón egipcio. Su historia comienza como una manifestación de la furia solar de Ra, creada para proteger al faraón y mantener el orden cósmico. Se la representa con cuerpo de mujer y cabeza de leona, simbolizando su fuerza y ferocidad en combate. La mitología relata que Sekhmet podía desatar la guerra y la peste, pero también era una protectora poderosa cuando se le invocaba con respeto. Su carácter dual refleja la complejidad de la guerra misma, una fuerza que puede destruir o salvar, dependiendo del uso que se le dé. Además, Sekhmet no solo se relacionaba con la guerra, sino también con la curación, en un equilibrio que muestra su papel multifacético en la religión egipcia. Su culto era especialmente importante en tiempos de conflicto, donde se le pedía protección y victoria en las batallas. La historia de Sekhmet revela cómo los egipcios veían la guerra como un aspecto inevitable y necesario del orden divino, y que incluso la destrucción podía tener un propósito sagrado cuando era guiada por las fuerzas de los dioses. La relación de Sekhmet con otros aspectos del panteón egipcio también es fundamental. Aunque es principalmente conocida por su vínculo con la guerra, su conexión con Ra, el dios del sol, la sitúa en el centro de la cosmología egipcia. Se creía que Sekhmet actuaba como la manifestación de la ira solar de Ra, quien enviaba a su furiosa hija para castigar a los transgresores y mantener el orden divino. Sin embargo, su carácter protector también la relaciona con Hathor, la diosa del amor y la maternidad, mostrando la dualidad en su naturaleza. En algunos mitos, Sekhmet se fusiona con Hathor en una sola entidad, simbolizando la protección y la destrucción en equilibrio. Además, su presencia en rituales y ceremonias militares refleja su papel como diosa de la victoria y la protección en tiempos de guerra. La interacción entre Sekhmet y otros dioses revela la visión egipcia de un cosmos en el que la guerra, la protección y la renovación están intrínsecamente conectados, y donde cada deidad cumple un papel específico en el mantenimiento del orden universal. El río Nilo, en los mitos egipcios, simboliza mucho más que una simple fuente de agua. Para los antiguos era la columna vertebral de su mundo, una fuente de vida que sustentaba a toda la civilización. Sin embargo, también representaba el caos,
ya que sus inundaciones podían ser impredecibles y destructivas. La dualidad del Nilo refleja la naturaleza misma de la existencia, un equilibrio entre la fertilidad y la destrucción, entre orden y caos. Los mitos narran cómo las crecidas del río traían prosperidad, pero también peligros que debían ser controlados por los dioses y los faraones. En los mitos, el Nilo también es visto como un regalo divino, una manifestación de la voluntad de los dioses que garantiza la vida en la tierra. La inundación anual era considerada la bendición de Osiris, quien traía fertilidad y abundancia. Pero esa misma agua, en su furia, podía desatar inundaciones descontroladas que arrasaban con cultivos y hogares. Así, los egipcios aprendieron a respetar y temer al río, entendiendo que su poder era tanto una bendición como una amenaza constante, un recordatorio de la fragilidad del orden en el mundo natural. Los mitos también relatan cómo los dioses controlaban las aguas del Nilo para mantener el equilibrio. Hapi, el dios de las inundaciones, era venerado por su capacidad de traer las lluvias y las crecidas en el momento justo. La creencia en su poder reflejaba la necesidad de armonía entre los humanos y las fuerzas divinas. Cuando el río desbordaba sin control, los sacerdotes y faraones realizaban rituales para apaciguar a los dioses y evitar el caos total. Así, el Nilo se convirtió en un símbolo de la eterna lucha entre el orden divino y las fuerzas de la naturaleza que amenazan con desatar el caos. Los mitos del antiguo Egipto no solo servían para explicar el origen del mundo, sino que también eran fundamentales para transmitir valores y principios éticos. A través de historias como la de Osiris y Isis, se enseñaba la importancia de la justicia, la honestidad y la lealtad. Estas narrativas actuaban como un espejo de la moral que los egipcios debían seguir en su vida cotidiana, estableciendo un marco de referencia para comportarse con rectitud y respeto hacia los demás. A través de los mitos, también se reforzaba la idea de que el orden y la armonía eran valores sagrados. La historia de Maat, la diosa de la verdad y la justicia, enseñaba que mantener el equilibrio en la sociedad y en uno mismo era una responsabilidad divina. Así, los mitos funcionaban como una guía moral que ayudaba a los egipcios a entender qué acciones eran correctas y cuáles debían evitarse para mantener la paz y la prosperidad en su comunidad. Además, los mitos enseñaban que las acciones tienen consecuencias, promoviendo la responsabilidad personal. La historia de Seth y Horus, por ejemplo, no solo habla de traición y venganza, sino que también refleja la lucha interna entre el caos y el orden. Estas historias recordaban a las personas que seguir un camino justo era esencial para mantener la estabilidad social y espiritual, y que la justicia divina se manifestaba en la balanza del juicio final. En definitiva, los mitos del antiguo Egipto funcionaban como una enseñanza eterna, transmitiendo valores universales que trascendían generaciones. Al escuchar estas historias, los egipcios aprendían a vivir con integridad, a respetar el orden cósmico y social, y a entender que la moral y la ética eran fundamentales para mantener la armonía en su mundo. Así, estos relatos no solo explicaban el cosmos, sino que también construían la base de una sociedad cohesionada y moralmente sólida. Las historias de traición en la mitología egipcia nos enseñan que incluso en las relaciones más sagradas, como la de dioses y faraones, la traición puede alterar el equilibrio del cosmos. Estas historias reflejan que la deslealtad y la mentira tienen consecuencias profundas, recordándonos que la honestidad y la lealtad son valores esenciales para mantener la armonía en la sociedad y en la vida personal. La traición de Seth contra su hermano Osiris simboliza cómo la envidia y el egoísmo pueden destruir lo que se ha construido con esfuerzo y justicia, una lección que aún resuena en nuestro tiempo. Por otro lado, la venganza de Horus contra Seth ejemplifica que la justicia y la rectitud pueden surgir incluso en las circunstancias más adversas. La historia nos muestra que luchar por lo correcto, aunque implique conflictos y sacrificios, es fundamental para restaurar el orden y la moral. Estas narrativas nos enseñan que la traición no solo rompe la confianza entre individuos,
sino que también puede desatar guerras y caos, por lo que la lealtad y la integridad son valores que debemos cultivar para evitar que la traición destruya lo que más valoramos. Estas historias nos dejan una lección clara. La traición puede parecer una solución momentánea, pero siempre trae consecuencias devastadoras a largo plazo. En nuestra vida cotidiana, esto se traduce en la importancia de mantener la integridad y la confianza en nuestras relaciones. La mitología egipcia nos recuerda que la verdadera fuerza reside en la lealtad y en actuar con justicia, valores que deben guiar nuestras decisiones para construir un mundo más armonioso y ético, evitando así las traiciones que solo generan caos y destrucción. En la cultura material del antiguo Egipto, los mitos relacionados con Seth y Horus dejaron una profunda huella en la creación de joyas y amuletos. Estos objetos no solo eran adornos, sino que servían como protectores mágicos contra el mal y símbolos de poder divino. Las piezas estaban cuidadosamente diseñadas con símbolos que representaban la lucha entre el caos y el orden, reflejando la eterna batalla entre Seth y Horus. Los egipcios creían que portar estos amuletos podía invocar la protección de los dioses y mantener el equilibrio cósmico en su vida cotidiana. Las joyas, como collares y pulseras, a menudo estaban adornadas con figuras de dioses y símbolos mitológicos, incluyendo imágenes de Seth y Horus. Estas piezas no solo eran decorativas, sino que también tenían un significado espiritual profundo, sirviendo como amuletos de protección contra la traición y las fuerzas del caos. Los artesanos egipcios utilizaban materiales como oro, turquesa y lapislázuli, que tenían propiedades mágicas y simbólicas. La presencia de estos símbolos en objetos cotidianos reflejaba la importancia de la mitología en la vida diaria y en las prácticas rituales, reforzando la conexión entre los fieles y sus dioses protectores. Los objetos rituales, como amuletos y talismanes, eran utilizados en ceremonias para invocar la protección de los dioses y asegurar la victoria en batallas espirituales. Muchos de estos objetos llevaban inscripciones y símbolos que narraban la historia de la traición de Seth y la venganza de Horus, sirviendo como recordatorios tangibles de esas historias míticas. La fabricación de estos objetos era un arte sagrado, y cada uno se consideraba una conexión directa con el mundo divino. La presencia de estos artefactos en templos y tumbas subraya su importancia en la cultura material y en la cosmovisión egipcia, donde la mitología se materializaba en objetos que acompañaban a los fieles en su vida y en su tránsito hacia el más allá. Los mitos del antiguo Egipto jugaron un papel fundamental en la conservación del conocimiento sagrado a través de los textos y papiros. Estos escritos no solo relataban historias míticas, sino que también contenían enseñanzas, rituales y conocimientos sobre la vida, la muerte y el cosmos. Los sacerdotes y escribas dedicaban gran parte de su vida a copiar y preservar estos textos en papiros cuidadosamente elaborados, asegurando que las tradiciones y las creencias perduraran a lo largo de los siglos. La transmisión oral se complementaba con estos documentos escritos, que servían como una memoria colectiva que mantenía viva la esencia de los mitos y su significado profundo para la cultura egipcia. Estos textos sagrados, como los himnos, oraciones y relatos mitológicos, estaban escritos en papiros que se almacenaban en templos y tumbas. La escritura jeroglífica y hierática era esencial para transmitir los mitos, ya que cada símbolo llevaba un significado profundo y simbólico. La conservación de estos papiros era considerada un acto sagrado, y su cuidado reflejaba la importancia que los egipcios atribuían al conocimiento y la tradición. La reproducción de estos textos en diferentes épocas ayudó a mantener vivo el legado de Seth, Horus y otros dioses, asegurando que las historias no se perdieran en el tiempo. La escritura en papiros también permitía que los conocimientos sobre rituales mágicos y ceremoniales se transmitieran de generación en generación. Los textos sagrados contenían instrucciones precisas para invocar a los dioses, realizar ofrendas y protegerse de fuerzas malignas. La conservación de estos papiros era vista como un acto de protección espiritual,
y su contenido era considerado una fuente de poder y sabiduría divina. Gracias a estos escritos, los mitos y las enseñanzas de los dioses permanecieron accesibles, fortaleciendo la religión y la cultura egipcia a lo largo de los siglos. En la literatura del Antiguo Egipto, las leyendas de la lucha entre Seth y Horus se plasmaron en una variedad de poemas y relatos escritos que buscaban transmitir la eterna batalla entre el caos y el orden. Estos textos, cuidadosamente tallados en papiros y grabados en templos, reflejaban no solo la confrontación física, sino también la lucha simbólica por la justicia y la legitimidad. La narrativa poética utilizaba metáforas y simbolismos profundos, donde Horus representaba la justicia divina y Seth el caos desatado, creando un relato que trascendía el tiempo y servía como enseñanza moral para la comunidad egipcia. Estos poemas no solo narraban la lucha en términos bélicos, sino que también exploraban temas de justicia, poder y destino. En algunos relatos, la batalla se describe con gran detalle, resaltando las habilidades y astucias de Horus frente a la brutalidad de Seth. La poesía empleaba un lenguaje evocador, con versos que buscaban inspirar a los fieles y reforzar la legitimidad del linaje divino de Horus. La escritura en estos textos era meticulosa, con símbolos y metáforas que enriquecían la historia, permitiendo que las generaciones posteriores comprendieran la importancia de esta contienda en la cosmovisión egipcia. A través de estos relatos escritos, la lucha entre Seth y Horus adquirió un carácter casi sagrado, transformándose en un símbolo de la lucha eterna entre el orden y el caos. Los poemas a menudo presentaban a Horus como el héroe victorioso, reafirmando la creencia en la justicia divina y en la protección del faraón, considerado la encarnación de Horus en la tierra. La literatura egipcia, por tanto, no solo preservó la historia, sino que también fortaleció la ideología religiosa y política del pueblo, usando la belleza de la poesía para mantener viva la memoria de esta batalla épica. El mito de Seth y Horus ha trascendido las páginas de los antiguos relatos para influir profundamente en el arte contemporáneo. En pinturas, esculturas y murales, artistas modernos reinterpretan estas figuras, resaltando la dualidad entre el orden y el caos que simbolizan. La iconografía egipcia se fusiona con estilos actuales, creando obras que dialogan con la historia y la cultura popular, y que mantienen viva la esencia de la lucha eterna entre estas deidades. Este legado visual conecta el pasado con el presente, permitiendo que nuevas generaciones reflexionen sobre los valores y conflictos que estos mitos representan. En el cine, las historias de Seth y Horus han sido adaptadas en películas y series que exploran temas de traición, venganza y justicia. Estas producciones modernas utilizan efectos visuales impresionantes para recrear batallas míticas y escenas que reflejan la lucha interna entre el caos y el orden. La narrativa se enriquece con elementos de fantasía y acción, logrando captar la atención del público y acercar los mitos egipcios a una audiencia global. Así, el mito se convierte en un recurso narrativo que trasciende el tiempo, manteniendo su relevancia en la cultura popular actual. La literatura moderna también ha encontrado inspiración en estos mitos, creando novelas, cómics y obras de teatro que reinterpretan las historias de Seth y Horus desde perspectivas nuevas y contemporáneas. Los autores exploran temas como la traición, la lealtad y la lucha por el poder, usando el simbolismo egipcio para profundizar en cuestiones humanas universales. Estas obras no solo rinden homenaje a la tradición, sino que también la reinventan, permitiendo que el mito siga siendo relevante y accesible en el mundo actual. Así, la narrativa antigua se transforma en un espejo de las tensiones y valores de nuestro tiempo. Las historias de traición y venganza en la cultura egipcia reflejan temas universales que trascienden épocas y civilizaciones. En el corazón de estos relatos encontramos personajes que enfrentan la traición de aquellos en quienes confiaban, lo que desata una cadena de venganza que pone a prueba su lealtad y justicia. Estas narrativas no solo sirven como advertencias morales,
sino que también revelan la complejidad de las relaciones humanas en un contexto donde el poder y la traición estaban estrechamente ligados. La traición, en estos relatos, a menudo surge de ambiciones ocultas o de rivalidades ancestrales, y la venganza se convierte en un acto inevitable para restaurar el honor y el orden perdido. La universalidad de estos temas permite que las historias egipcias resuenen con las audiencias modernas, recordándonos que, aunque las culturas cambien, las emociones y conflictos humanos permanecen constantes. La traición y la venganza, en definitiva, son expresiones profundas de la lucha por la justicia personal y el equilibrio social, presentes en muchas tradiciones alrededor del mundo, pero con una particular intensidad en el relato egipcio, donde el destino de dioses inmortales se entrelaza en estas historias eternas. Estas historias también muestran cómo la traición puede ser un catalizador para la venganza, creando ciclos que parecen imposibles de romper. En el contexto egipcio, personajes como Seth y Horus ejemplifican estas dinámicas, donde la traición de uno lleva a la búsqueda de justicia por parte del otro. La venganza, en estos casos, no solo busca castigar al traidor, sino también restaurar el orden divino y social que ha sido perturbado. La narrativa refleja una visión del mundo en la que el equilibrio y la justicia son valores supremos, y donde la traición es vista como una ofensa que debe ser corregida a toda costa. La universalidad de estos temas permite que estas historias sigan siendo relevantes hoy en día, ya que, en el fondo, todos enfrentamos momentos en los que la traición y la venganza parecen inevitables, poniendo a prueba nuestra moralidad y nuestro sentido de justicia. La cultura egipcia, con su rica mitología y simbolismo, ofrece un escenario perfecto para explorar estas emociones profundas y conflictos eternos, que siguen resonando en la actualidad. Los mitos han sido durante siglos una herramienta fundamental para transmitir y preservar la historia en las culturas antiguas, incluyendo Egipto. A través de relatos llenos de simbolismo y personajes míticos, las civilizaciones aseguraban que sus valores, creencias y acontecimientos importantes perduraran más allá de las generaciones. En Egipto, las historias de dioses y reyes se convertían en una forma de recordar hechos históricos, pero también en una manera de fortalecer la identidad cultural y espiritual de su pueblo. Estos relatos, aunque envueltos en fantasía, contenían verdades que se transmitían oralmente y por escrito, creando un puente entre el pasado y el presente que aún hoy nos permite entender su visión del mundo. Con el tiempo, los mitos egipcios fueron codificados en textos sagrados y monumentos, lo que ayudó a conservar su esencia a lo largo de los siglos. Estos relatos no solo explicaban fenómenos naturales o el origen del mundo, sino que también reforzaban la autoridad de los faraones y las instituciones religiosas. La transmisión de estos mitos, desde las inscripciones en templos hasta las historias en papiros, garantizó que las generaciones posteriores pudieran acceder a su historia y cultura, incluso cuando las circunstancias cambiaron. Así, los mitos se convirtieron en un archivo vivo, una memoria colectiva que resistió el paso del tiempo y las invasiones, manteniendo viva la identidad egipcia. Hoy en día, los mitos siguen siendo una fuente invaluable para entender cómo las antiguas civilizaciones interpretaban su mundo. Aunque muchas historias han sido reinterpretadas o cuestionadas, su papel en la conservación de la historia es innegable. Los arqueólogos y estudiosos utilizan estos relatos como pistas para reconstruir eventos históricos y comprender las creencias que guiaron a los egipcios. Además, los mitos continúan inspirando el arte, la literatura y la cultura popular moderna, demostrando que, aunque el tiempo pase, la función de los mitos como guardianes de la memoria colectiva permanece intacta. En definitiva, los mitos del antiguo Egipto son un legado vivo que conecta nuestro presente con un pasado lleno de misterio y sabiduría. Los mitos en diferentes culturas comparten un propósito fundamental: explicar el origen del mundo, la existencia y las fuerzas que rigen la vida. En Egipto, estos relatos se centraban en dioses como Osiris y Isis, simbolizando la renovación y la justicia. De manera similar,
en la mitología griega, dioses como Zeus y Hera representan el orden y el caos. Sin embargo, mientras los mitos egipcios tienden a enfatizar la continuidad del ciclo de la vida y la muerte, otros, como los griegos, exploran conflictos y relaciones humanas más complejas. Estas similitudes muestran cómo distintas civilizaciones usan los mitos para entender su entorno y su destino, aunque las diferencias reflejan sus valores y cosmovisiones particulares. Otra diferencia importante radica en la función social de los mitos. En Egipto, los relatos mitológicos reforzaban la autoridad del faraón, considerado un intermediario divino, y aseguraban la estabilidad del orden cósmico y social. En contraste, en culturas como la mesoamericana, los mitos también tenían un papel en rituales de sacrificio y renovación agrícola, vinculando la religión con la supervivencia diaria. A pesar de estas variaciones, en todas las culturas los mitos cumplen una función unificadora, transmitiendo valores y enseñanzas a través de historias que trascienden generaciones. La comparación revela cómo, pese a las diferencias, los mitos sirven como herramientas universales para dar sentido a la existencia humana. Es interesante notar que, en muchas culturas, los mitos también contienen elementos de dualidad y conflicto, como en la historia de Set y Horus en Egipto, donde el bien y el mal se enfrentan en una lucha eterna. En otras tradiciones, como la hindú, estas dualidades se expresan en dioses que representan aspectos opuestos de la realidad, como Shiva y Vishnu. La presencia de estas dualidades en los mitos refleja una comprensión común del mundo como un lugar de tensión entre fuerzas opuestas, pero complementarias. Así, aunque las historias varían en detalles y personajes, la idea de un equilibrio entre opuestos es un tema recurrente en la religión comparada, mostrando una visión compartida de la existencia como un proceso dinámico y en constante cambio. En conclusión, los mitos en distintas culturas cumplen funciones similares: explicar el origen, reforzar valores y mantener la cohesión social. Sin embargo, las diferencias en sus contenidos y enfoques revelan las particularidades de cada civilización y sus prioridades. La comparación entre los mitos egipcios y otros sistemas religiosos nos ayuda a entender cómo las sociedades humanas, a lo largo de la historia, han buscado respuestas a las grandes preguntas de la vida, adaptando sus relatos a su contexto cultural y social. Este análisis nos permite apreciar la riqueza y diversidad de las tradiciones mitológicas en todo el mundo, y cómo estas historias siguen siendo relevantes para comprender nuestra propia existencia. Los mitos del antiguo Egipto no solo influenciaron su propia cultura, sino que también dejaron una huella profunda en la historia de la humanidad. A lo largo de los siglos, estas historias han sido adaptadas y reinterpretadas en diversas culturas, desde la Grecia clásica hasta las tradiciones modernas. La narrativa de dioses y héroes egipcios sirvió como inspiración para mitos similares en otras civilizaciones, promoviendo un entendimiento universal sobre temas como la creación, la lucha entre el bien y el mal, y la vida después de la muerte. Estas historias se transformaron en símbolos que cruzaron fronteras, enriqueciendo la mitología global y fomentando un intercambio cultural que aún perdura en la actualidad. Además, muchas de las ideas y conceptos de los mitos egipcios han sido incorporados en obras de arte, literatura y cine en todo el mundo. Desde películas que recrean las historias de dioses y héroes, hasta novelas que reinterpretan sus mitos en contextos modernos, la influencia es evidente. Estas adaptaciones permiten que nuevas generaciones conecten con las historias antiguas, manteniendo vivo su legado y mostrando cómo las narrativas de Seth y Horus, por ejemplo, siguen siendo relevantes en la cultura popular. Así, los mitos egipcios continúan siendo un puente entre el pasado y el presente, enriqueciendo la creatividad y el pensamiento contemporáneo. En definitiva, el legado de los mitos egipcios trasciende las fronteras de su tiempo, sirviendo como fuente de inspiración para artistas, escritores y pensadores en todo el mundo. La universalidad de sus temas y la riqueza simbólica de sus historias permiten que estas narrativas sigan siendo relevantes y adaptables en diferentes contextos culturales y épocas.
La influencia de estas historias antiguas en la cultura mundial demuestra que, aunque las civilizaciones cambian, las historias que contamos sobre nuestro origen y destino permanecen como un hilo común que une a toda la humanidad en su búsqueda de significado. Los mitos del antiguo Egipto siguen siendo una fuente poderosa en la educación moderna, ya que transmiten enseñanzas universales sobre valores como la justicia, la honestidad y la valentía. A través de estas historias, los estudiantes aprenden a reconocer la importancia de actuar con integridad y respeto hacia los demás, valores que trascienden épocas y culturas. La narrativa mitológica ayuda a comprender conceptos complejos de manera sencilla y memorable, fomentando en los jóvenes una reflexión sobre sus propias acciones y decisiones. Así, los mitos se convierten en herramientas didácticas que inspiran a formar ciudadanos éticos y responsables, conectando el pasado con el presente en un proceso de aprendizaje enriquecedor. Además, estos mitos enseñan sobre la importancia de la perseverancia y la lucha contra las adversidades, valores que aún son relevantes en la educación moderna. La historia de Horus y Seth, por ejemplo, simboliza la victoria del bien sobre el mal y la necesidad de mantener la justicia, incluso frente a la traición y la injusticia. Incorporar estas historias en el currículo escolar ayuda a los estudiantes a entender que los valores no solo son conceptos abstractos, sino principios que deben aplicarse en su vida diaria. De esta forma, los mitos se convierten en ejemplos vivos que inspiran a los jóvenes a cultivar virtudes esenciales para su crecimiento personal y social. En definitiva, los mitos del antiguo Egipto no solo enriquecen nuestra comprensión del pasado, sino que también ofrecen valiosas lecciones para la educación actual. Al integrar estas historias en la enseñanza, fomentamos en los jóvenes un sentido de identidad, ética y responsabilidad. La narrativa mitológica se convierte en un puente que conecta generaciones y culturas, promoviendo valores que ayudan a construir una sociedad más justa y consciente. Así, el legado de estos mitos continúa vivo, guiando a las nuevas generaciones en su camino hacia un desarrollo integral y moral. Los mitos del antiguo Egipto trascienden su tiempo y cultura, manteniendo una relevancia que perdura en la actualidad. A través de sus historias se transmiten enseñanzas universales que siguen siendo valiosas para comprender conceptos como la justicia, la valentía y la moralidad. Estas narrativas no solo reflejan las creencias y valores de una civilización antigua, sino que también ofrecen lecciones que resuenan en nuestro mundo moderno, ayudándonos a afrontar dilemas éticos y a fortalecer nuestro carácter. La universalidad de estos mitos radica en su capacidad para conectar con valores humanos fundamentales. La lucha entre el bien y el mal, la justicia divina y la traición son temas que aún nos resultan familiares y relevantes. Al entender estos relatos, podemos apreciar cómo las antiguas civilizaciones buscaban explicar el orden del cosmos y la moralidad, enseñándonos que esas historias siguen siendo una fuente inagotable de sabiduría y reflexión para las generaciones actuales y futuras. En definitiva, los mitos egipcios mantienen su relevancia porque nos invitan a explorar las grandes preguntas de la existencia y a valorar los principios que guían una vida justa. Nos enseñan que, aunque las culturas cambian, los valores y las historias que compartimos tienen un poder duradero. Al estudiar y reflexionar sobre estos relatos, podemos encontrar inspiración para afrontar los desafíos actuales, recordando siempre que las enseñanzas del pasado siguen siendo un faro que ilumina nuestro camino hacia un futuro mejor. Gracias por acompañarme en esta aventura por los mitos egipcios. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.